Hoy vamos a hablar sobre cómo ser un buen padre. Así que hay un texto que quiero tomar de base para el sermón de esta mañana. Está en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 34. Segundo de Reyes, 15, 32 y 34. Sé que ya estuvo de pie, pero le invito a que se ponga una vez más de pie, sobre sus pies para que así oremos. Mire lo que dice la Escritura en este pasaje. Dice así: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y note esto: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho, zonas difíciles de hallar. No sé si usted, pero la Biblia me dice que hay dos tipos de personas que cuesta encontrar. Yo no sé si las hay en esta mañana, pero el primer tipo de personas de la cual me quiero referir está en Proverbios 31:10. Usted conoce este texto, sobre todo las mujeres conocen este texto. Mire lo que dice ahí: mujer virtuosa, ¿qué dice? Ahora, note. Dice, ¿quién la hallará? ¿A quién? A la mujer virtuosa. Entonces, fíjese lo que sigue diciendo Salomón acá: porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es decir, que una mujer virtuosa es mucho más valiosa que las piedras preciosas. Llámese rubíes, llámese diamantes. Dice que es mejor que las piedras preciosas. La pregunta, según Salomón acá, es: ¿quién puede encontrar a una mujer virtuosa? Note, dice, ¿quién la hallará? Ahora, eso solo lo puede responder un esposo. ¿Aló? Porque dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, yo he encontrado en Proverbios, siempre en este capítulo, que las mujeres virtuosas tienen por lo menos 25 características. Oiga, 25 por lo menos. Usted lo puede leer detenidamente en su casa, en cualquiera de las versiones. 25 características. Y una de ellas, yo solo escogí una. Estoy hablando de esto como introducción porque ya pasó el Día de las Madres. Entonces, como voy a hablar del padre, pero quiero ver una de las 25, y esta es como la tercera. Está en Proverbios 31:12. Mire, esta es una de las 25. Le da ella bien y no mal cuando está de buen humor, dice, ¿va? ¿Cuándo? Una característica, una de las 25. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Sabe por qué Salomón entonces dice que es difícil encontrar a una mujer virtuosa? Esa es una de las características. Entonces usted puede buscar las otras 20 y tantas en el capítulo 31. Entonces, yo sé que cuando llega el Día de la Madre, hay muchos que predican de la mujer virtuosa, y está bien. Pero dice la Escritura que la mujer virtuosa tiene muchas características, entre ellas que al marido le da bien y no mal, no un día,
todos los días de su vida. Bien, no piense que estamos hablando de las madres porque es el Día del Padre. Pero ahora viene el otro tipo de personas que es difícil de encontrar. Y está siempre en Proverbios 26. Mire, está el segundo tipo de persona. Ya vimos que la mujer virtuosa es difícil de encontrar, pero no significa que no existan. Dice quién, no dice que no existe, dice quién la encontrará. Mira ahora este otro tipo de persona. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿qué dice? Oiga, quiere decir que también cuesta encontrar a un hombre de verdad. No le voy a preguntar a las esposas que levante la mano, pero ¿usted tiene un hombre de verdad? Oiga, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En otras palabras, cuesta encontrar a una mujer virtuosa, pero también cuesta encontrar a un hombre de verdad. ¿Quién es un hombre de verdad? Esa es la pregunta. ¿Quién es un hombre de verdad? ¿O a qué se está refiriendo la Biblia cuando dice un hombre de verdad? No es porque sea amanerado, o sea, no está refiriendo a algo, tiene que ver con... No. Hombre de verdad. Fíjese que me llama la atención que la Escritura, en las demás versiones, no dice hombre de verdad. Eso solo lo dice en la Reina Valera 60. ¿Sabe qué dicen las otras versiones? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos, la Biblia de las Américas, traducción del lenguaje actual, y Dios habla hoy. Dice, un hombre digno de confianza. Oiga, entonces, no dice hombre de verdad, sino un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? En otras palabras, primero, la mujer virtuosa dice, es difícil encontrar, pero sí se puede encontrar. Y un hombre de verdad de igual, es difícil de encontrarlo, pero se puede encontrar. Entonces, así que usted puede ver en las otras versiones que el hombre de verdad se refiere a un hombre digno de confianza. Ahora bien, eso significa que si un hombre quiere a una mujer virtuosa, él tiene que ser digno de confianza. Y si una mujer quiere un hombre de verdad, tiene que ser una mujer virtuosa. Porque usted no puede, óigame, pedir lo que no da o lo que no tiene. ¿No es cierto que toda madre o todo padre desea que su hija o su hijo se case con el mejor hombre, la mejor mujer? De igual manera, todo aquel que quiera casarse con alguien que ande buscando una buena mujer tiene que ser un buen hombre. O una buena mujer tiene que, amado, si quiere casarse con un buen hombre, tiene que ser una buena mujer también. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros demandar algo de lo que no estamos dispuestos a dar? Ahora, pero como hoy es el Día del Padre, eso era a manera de introducción para emparejar las cosas, porque ya pasó el Día de las Madres y hoy estamos celebrando el Día del Padre. Así que yo no sé si hay hombres de verdad acá, pero eso la esposa puede decir, miren, no, mi esposo es hombre de verdad. Así que no voy a preguntar si hay hombres de verdad o hombres dignos de confianza, como dice la Escritura. Pero, ya sabes, si alguien reclama por su esposo o su esposa, tiene que responder a esto que dice la Escritura. Porque todos quedamos pachitos en este sentido. Es decir, fallamos en ser una mujer virtuosa o ser un hombre de verdad. Pienso yo, no sé, ¿verdad? Eso cada quien lo dirá mejor acá. Entonces, ser padre, amados,
Mire, es una gran responsabilidad. Y sobre todo, ser padre varón. Cuando estoy hablando padre, estoy hablando... Porque padre, por lo general, a veces nos referimos a padre y madre, pero aquí hablamos del padre, no estamos hablando exclusivamente del papá, del hombre de la casa. Fíjese usted que yo me he dado cuenta que en la mayoría de casos, las personas que se crían con papá y mamá son pocos. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, se criaron con papá y mamá por lo menos hasta que tuvieron 20 años? Levante la mano. Mire, ¿y el resto? ¿Se da cuenta usted? ¿Por qué? Porque en la mayor parte de casos es a la mujer que le toca criar a ese hijo o a esa hija, que un hombre un día tuvo algo que ver con ella y ahora pues se supone que es el papá, pero que no estuvo ahí con ese hijo, con esa hija. Y luego la madre tiene que hacer un doble esfuerzo por criar a ese hijo o esa hija. Y a veces no es uno, es dos, es tres. Y eso, amados, óigame, ha sido aquí en el país y en muchos otros países del mundo. Pero sobre todo en América Latina me quiero enfocar, donde no siempre el hijo o la hija tuvo allí al papá o a la mamá. Por eso es que la mamá a veces tiene que hacer el papel de papá y de mamá. Pero es difícil que lo cumpla. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su rol. Entonces, yo viví en el campo hasta los 15 años. En el campo observé algo. Una vez yo vi a una chiltota. ¿Todos conocen las chiltotas? Unos pajaritos que son color como anaranjadito. Tiene las alas son como negritas. Esas chiltotas son las que hace, usted ha visto unos nidos largos así en las puntas de las ramas, que es como una bolsa y abajo es gordita y luego tiene así hasta arriba. Esas son nidos de chiltota. Un día yo vi a una chiltota que andaba sus hijitos, pero lo raro es que vi a un pajarito negro. Yo dije, ¿cómo es posible que anduviera un pajarito negro si la chiltota no es negra? Tiene una parte de las alitas son negras por lo general. Y hasta que un día me di cuenta, y esto porque yo lo vi con mis propios ojos, que un pájaro de esos negros se metió al nido de la chiltota. Cuando la chiltota había salido, se metió al nido a poner el huevo. Y entonces estos pájaros bandidos ponen el huevo y se van, y a la chiltota le toca criar al hijo. Entonces hay hombres que también tienen ese complejo de ese pájaro, que ponen el huevo y que otro los críe. Pasa así, que a veces el hombre, otro hombre, y en el caso es que por eso es que hay bastantes padrastros. ¿Por qué? Porque otro puso el huevo y le toca criar a los hijos. Y felicito a los padres, ¿verdad?, que han tenido que criar a un hijastro. Pero no debe de ser así. ¿Por qué? Porque hay hijos que se crían sin el padre. El pastor Bertrand decía que no es padre ni el que engendra ni el que cría. Todos saben ese dicho, ¿verdad? Sino el que topan en la procuraduría, decía él. Entonces, realmente, amado, por eso es que hay muchas demandas, y qué bueno que demandan
padres. Pero, mire, he conocido de hombres que, óigame, pasaban de trabajo en trabajo para no pasarles la cuota alimenticia. Oiga, conocí de algunos, amados, que es más, ni trabajaba solo por no pagar la cuota. Imagínense qué bandidos son. Claro, no es en todos los casos, ¿verdad? Pero en algunos, ni modo, tienen que topar. Así que eso, amados, es una de las cosas tan difíciles que pasa por la sociedad donde no hay padres, o por lo menos suficientes padres, que sean hombres de verdad. Gloria a Dios por los que están aquí, pienso que son hombres de verdad. Bueno, no había ningún amén, ¿verdad? Así que, pero, bueno, ¿cuáles son esas características de un buen padre? Porque el sermón se llama Un buen padre. ¿Cómo saber si yo hago el papel de un buen padre? Yo sé que todos en este punto fallamos. ¿Sabe por qué fallamos en ser buenos padres? Porque a lo mejor no tuvimos buenos padres. Y como esto es una cadena, de tal manera que si no tengo a alguien quien me modeló, yo no sé cómo hacer mi papel. Y ahí es donde viene la falla. Ahora, si alguien tuvo un buen padre que le modeló, un padre ejemplo, sí podrá ser él en su vida un excelente padre, pero no siempre pasa lo mismo. Entonces, hay algunas características para ser un buen padre. Primero, un buen padre debe ser el primer maestro de sus hijos. Es decir, que antes que vayan a la escuela, al kinder o lo que sea, quien le ha enseñado es el padre y la madre. Claro, yo he visto en la mayor parte de casos que es la mamá, pero es obligación de los padres. Mire lo que dice Proverbios. Bueno, ustedes lo conocen. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Quién es el que lo tiene que instruir? No es aquí con los niños en la iglesia. Claro, se les enseña a los niños, pero el primero que le tiene que instruir a los niños en el camino son los padres. Y en el caso, la responsabilidad viene sobre el padre. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios 22:6. Entonces, es nuestra responsabilidad instruir a los niños en el camino que deben seguir. Entonces, eso no le corresponde al colegio, al gobierno, ni a los amigos, sino es a nosotros que nos corresponde enseñarles sobre la moralidad, la ética y los principios de la verdad de Dios en la Biblia. ¿Quién le enseña buenos modales a los hijos? Tienen que ser los papás. Hay hijos, yo sé, en el campo, por ejemplo, por lo general todos los niños saludan en la ciudad, ¿no? ¿Pero por qué? Mis padres, por ejemplo, a mis abuelos, a mis tíos, siempre nos enseñaron a nosotros que teníamos que decir bendito tío. Y sabe que yo tengo un tío que así, y una tía que así lo saludo yo, porque así lo aprendí. Entonces no siento raro decirle bendito tío, pero yo a mis hijos no les enseñé que le dijera a sus tíos bendito tío. Y ellos le dicen, Dios te bendiga, hijo. Entonces, ¿a dónde se enseña esos modales? En la casa. ¿A dónde se enseña a dar buenos días, a saludar? Yo tengo unos vecinos que tiene una niña quizás como 13, el otro tiene como 14 o 15 años, pero ellos no saludan. Y son vecinos, pero ellos no saludan. Yo digo, no tienen la culpa ellos, lo tienen la culpa los tatas, que no saludan. Entonces, ¿quién les enseña eso? Los padres. ¿Ve? Y es responsabilidad del padre. Mire lo que dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Note acá que está diciendo que son los padres, y en el caso la responsabilidad es primeramente para el papá enseñarle ese camino o enseñarles la ley, la palabra de Dios a sus hijos. ¿Ve? Entonces ese es
es un mandato de Dios es decir, óigame, ¿cuándo tiene que hacerlo? Dice que hay que repetirlo a los hijos. Estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre debe de haber esa palabra. Segundo, un buen padre provee para sus hijos. Aquí es donde pasa el problema de que hay padres que no saben que sus hijos comen, se visten, necesitan zapatos, necesitan estudiar, necesitan medicamentos, etcétera, etcétera. Y hay padres, amados, que le dejan la responsabilidad a la madre. Pero óigame, ¿quién es responsable de proveerle lo que el hijo necesita? Es el papá, no la mamá. Sí, eso no se lo puede delegar. Cuando un hombre se casa, por ejemplo, sabe que se hace responsable de la esposa y de los hijos. Se hace responsable. Porque cuando la hija o el hijo estaba en la casa de papás, ¿quién era responsable de alimentarlos? Eran los padres. Y cuando el hombre se casa, se hace responsable entonces de dar provisión a la esposa y a los hijos. Ese es un deber. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Que él con el sudor de su frente iba a trabajar todos los días de su vida. A la mujer no le dijo que tenía que trabajar, fue al hombre. Entonces, claro, la mujer tiene que trabajar porque el hombre a veces no responde o no le alcanza, ¿verdad? Pero, amados, esto no se debe delegar. Es una responsabilidad. Claro, la esposa puede ayudar. De hecho, por eso se conoce como ayuda idónea. Es decir, puede ayudar, pero la mayor carga es del hombre. Si dice que es hombre, entonces que responda como hombre. Porque de lo contrario, no es hombre de verdad. Dice la Escritura, amados, en 1 Timoteo 5:8, ¿verdad? Que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Ve? O ha negado la fe. Entonces, es obligación del hombre dar provisión. Conocí a un fulano de que tuvo un hijo con su esposa, pero él, solo porque la esposa trabajaba, entonces él no se preocupaba mucho en trabajar. Entonces todo lo delegó. Pago de colegio, pago de calzado, pago de uniforme, todo para la esposa. ¿Y él qué? Nada. Entonces, eso no es ser un hombre de verdad. Luego, amados, un buen padre disciplina a sus hijos con amor. Mire lo que dice este texto de Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, fíjese en este caso. Si usted dice que ama a su hijo pero no lo castiga, usted lo aborrece. No diga que usted, como ama a su niñito, su niñita, por eso no lo castiga. Note lo que dice Salomón. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero vaya usted a preguntarle a mamá, no, es que yo lo amo, él es mi tesoro. Que no. Y, amado, tiene un niño, una niña, que es un gran malcriado. ¿Pero por qué? Porque los padres lo aborrecen. Y como lo aborrecen, no lo castigan. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, es obligación de los padres corregir a los hijos. Ahora, las leyes, por supuesto, están a favor de que no se tiene que castigar a los hijos, pero uno tiene que saber cómo castigar a sus hijos. Es decir, no importa lo que la ley diga, es lo que la Biblia dice. Claro, nos hemos dado cuenta en tiempos pasados acá que padres agarraban a sus hijos pensando que eran animales. No, a los hijos se disciplinan con amor. Nunca, ¿verdad? Como está enojado, amado, enojada, le daba con todo y después
se lamentaba por cómo había castigado al hijo, no. Al hijo se le debe decir, te voy a castigar por esto. Y que el hijo sepa qué cosas están permitidas o no en el hogar. Qué cosas se puede hacer y qué cosas no. Entonces es importante, amados, que uno pueda comprender que los hijos sepan que si uno los castiga no es porque no los quiere. Que ellos sepan que el amor es incondicional, porque el amor tiene que ser incondicional. No se trata que si solo porque el hijo se portó mal o le dice la mamá o el papá ya no te quiero. No, eso no. El hijo tiene que saber que los padres le aman y que cuando lo corrige es porque hizo cosas que no debía hacer. Entonces, ¿por qué hay hijos que hacen sus papelitos cuando la mamá no le quiere comprar algo o el papá y se tiran al piso, lloran, hacen? Amados, eso solo puede ocurrir una vez. Entonces, cuando eso pasa, yo le dije, mire hijo, allá en la casa vamos a hablar. Y por supuesto, cuando llegue a casa hay que decir, mire, esto no se puede hacer en la calle ni mucho menos delante de la gente. Porque esto no está bien, yo no te puedo comprar todo lo que tú quieres. Ahora, cuando usted puede, pues está bien, cómprele. Pero cuando no puede, usted tiene que decirle, si yo puedo, hijo, yo te lo voy a comprar. Pero si no, no. Entonces, y le dice, y la próxima vez que hagas algo así, sabes que cuando vengamos te va a caer. Así que el hijo ya sabe que le toca si lo hace. Pero usted dice, porque lo ama. No, ahí está mal, ahí está mal. Entonces, debe de corregirlo porque eso es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, una madre, un padre, amados, no hace que su niño recoja los juguetes y usted se los anda recogiendo, óyeme, amado, usted está haciendo algo mal. Porque ni siquiera eso puede hacer. Ya esté más grandecito, usted no lo va a poder dominar. Lo que no logró hacer con él en los primeros 9 años, de ahí para adelante, olvídese que lo va a lograr. Entonces, así que hay que tener mucho cuidado cómo está haciendo el papel con sus hijos en la forma de disciplinarlo. Un buen padre también dedica tiempo a sus hijos. Un padre que siempre pasa ocupado, yo sé que muchas veces cuesta mayormente en este tiempo dedicar tiempo, pero aunque sea el día de descanso, debe dedicarle tiempo a su hijo o a sus hijos. ¿Por qué? Porque no siempre van a estar en casa y ellos cuando están pequeños es cuando más atención necesitan. Y un tiempo de calidad, no por supuesto solo para estar sentado o viendo televisión, eso es dedicar tiempo. Sí, es probable que ayude, pero es como para jugar con ellos, es pasar tiempo con ellos. Es bonito ver a un padre que está jugando pelota con su hijo, en la casa o en la cancha, se ve bonito eso. Pero muchos hijos, sus padres no tienen tiempo para ellos. Entonces, ¿sabe qué es lo que piensa el hijo? Que no es importante entonces. Pero sí, el padre tiene tiempo para ir a jugar, para estar con sus amigos, pero no para estar con él. Entonces, por eso es que los hijos pueden crecer con ese vacío, ¿verdad? Como que dicen que mi padre no me quiere, por eso no me dedica tiempo. Pero al carro sí le dedica tiempo para lavarlo y todo eso, ¿verdad? Pero, entonces, así que otro, amados, de esa característica de un buen padre es que tiene compasión por sus hijos. Mire lo que dice el Salmo 103:13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esa compasión tiene que ver con todo ese amor y ese cuidado que los padres o que el padre brinda a sus hijos. Y óigame, si usted no tiene un padre que se compadezca de usted, Dios sí se compadece de nosotros. Porque hay muchos que se criaron sin la compasión del padre. Pero quiero que sepa que Dios es incluso mejor que un padre terrenal. Porque todos los padres terrenales fallamos a los hijos. No va a decir un padre aquí, mire, yo soy un padre 10. Eso es difícil, que alguien pueda decir eso. ¿Por qué? Porque
A lo mejor no tuvimos nosotros un padre 10 y por eso tampoco nosotros podemos llegar a tener esa calificación. Luego, amados, un buen padre no debe provocar a ira a sus hijos. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué se trata esto, amados? Y es que hay padres, o más bien dicho, hay hijos que viven en la casa con sus padres, pero están enemistados con el padre. Y eso sí es bien tremendo. Hay hijos, amados, que pueden tener hasta un año sin dirigirse la palabra con el papá y viven en la casa. ¿Por qué? Porque algo se rompió. Algo falló ahí. Y estoy hablando de realidades, no estoy inventando acá. Y en este caso es porque a veces los padres han provocado a ira. ¿Cómo así? Esto sugiere, amados, un patrón repetitivo y permanente de tratamiento que gradualmente acumula una ira y un resentimiento profundo, arraigado, que se convierte en hostilidad exterior. Es decir, que un padre puede llegar a un punto de que sus hijos guarden resentimiento por la manera que los trata. Entonces, eso debe ser muy cuidadoso. Entonces, los niños necesitan una orientación cuidadosa y ciertas restricciones, pero son seres humanos individuales por derecho propio, y deben aprender a tomar decisiones por sí mismos, en consonancia con su edad y madurez. Sus voluntades pueden ser reguladas, pero no pueden ser controladas. Es decir, que hay hijos que por más que usted les quiera transmitir algo que usted desea, ellos al final van a hacer lo que ellos deciden. Pero mientras están en la casa, por supuesto, uno debe de saber cómo llevarse con ellos, cómo tratar con ellos. Alguna otra causa común, amados, que provoca ira en los hijos es el favoritismo. Cuando, por ejemplo, un padre o una madre prefiere más al uno que al otro, los hijos se echan el rollo y por eso se crea enemistad, cuando uno prefiere más a uno que a otro. Y eso lo vemos hasta en la Escritura misma. Otra de esas causas, amados, es empujarlo a que tenga un logro más allá de los límites razonables. Por ejemplo, yo conocí a una mamá que tuvo un varón y después una hembra. Ella les exigía a los hijos solo 10 de nota. No estoy diciendo que está mal que le exijan, pero no como regla. Es decir, si no me traes 10 acá, ya sabes lo que te toca. Ahora, habría que ver si ella solo se sacó 10, ¿verdad? Porque usted no le puede exigir a sus hijos más de lo que usted pudo haber logrado. Y está bien, pero ¿sabe lo que tiene que hacer? Es animarlo y motivarlo. Porque una cosa es que un hijo saque buenas notas, pura presión, y otra cosa es que usted le motive. Le diga, mire, te saca buenas notas, yo te voy a hacer esto, te voy a dar esto. Pero esta mamá no, amado, era por ley. Yo le conté en cierta ocasión que un día, bueno, la mamá trabajaba en un lugar y yo vi a la niña estudiando. Y yo le dije, mire, ¿y su niña no le gusta ver televisión? No, a ella casi no le gusta ver la televisión. De verdad, le digo. Y es porque ella no le dejaba ver televisión, sino que tenía que dedicarse a estudiar. Entonces, he notado que hay padres que no dejan que sus niños sean niños. Quieren que se comporten como adultos. Y eso no es así. Entonces, por esa misma exigencia, el hijo de esta mujer guardó resentimiento contra ella, contra la mamá. ¿Por qué? Porque le exigía demasiado. Entonces, uno tiene que ser
amados, ser conscientes, ¿verdad? Por eso es que provocan a ira. Y ahí va a ver usted de hijos que resienten cosas con su padre. Otra razón es, amado, provocar a los niños los desalienta también. Un niño que nunca es elogiado o animado por sus padres está destinado a problemas. Si el padre solo le señala los errores, pero no lo felicita por los logros, entonces quiere decir que ese niño siempre va a estar insatisfecho. Me acuerdo que hace años vi una caricatura, no me recuerdo el nombre de esa caricatura, pero que por supuesto, esta persona se sentía triste porque el papá nunca le había hecho así. Entonces, y él vivía decepcionado, por más que él hacía lo que hacía, el papá nunca le había hecho así. Hasta que llegó un momento donde él logró algo grande. Y ahí sí el papá le sacó. Y eso fue la felicidad de él. ¿Verdad? Que el papá le había logrado decir. Entonces, ¿cuántos hijos se sentirán así que los papás nunca le han dicho? Qué bueno, hijo, lo hiciste, lo lograste. Bien difícil eso. Un buen padre, amado, prepara a sus hijos. Proverbios 23, 24. Mire lo que dice este texto. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Mire, todos los papás sabemos que estamos preparando a los hijos para que se vayan de la casa. Por eso usted sabe que no puede retener a sus hijos. Y debe prepararlos bien. Entonces, por eso uno tiene que tomar en cuenta que los hijos son prestados. Es mientras uno los cría o los prepara para que se enfrenten a la realidad de la vida. Entonces, así que, por eso, mientras están en casa, uno debe de valorar eso, porque después ya queda el lugar vacío. Y lo que no logramos hacer cuando estaban ellos, ya no se puede hacer después. Así que tenemos que estar conscientes que lo estamos preparando para que ellos un día vayan a tomar sus propias decisiones y tengan que partir. Entonces los hijos se preparan para una vida lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se casan, eso es lo que sucede. Un buen padre también ora por sus hijos. Mire lo que dice Primero de Crónicas 29, 19. Primero de Crónicas 29, 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique casa, para la cual yo he hecho preparativos. Mire acá, dice que David orando por su hijo Salomón, que iba a ocupar su lugar. Ahora, todos los papás deben de orar por sus hijos, pero la mayoría de los papás no son cristianos. Imagínense, significaría que por cada esposa debería haber un esposo, pero no es así. Pero por lo menos las mamás oran por sus hijos, ¿verdad? Entonces creo, amados, que todos los que son papás también oran por sus hijos. Pero note acá, Salomón, creo que el padre de este siempre oraba por él. Igual como usted encuentra que Job oraba por sus hijos y hasta hacía sacrificio por cada uno de ellos. ¿Sabe por qué decía? Vaya a ser que hayan pecado. Porque uno no conoce los hijos, amados. A veces los últimos que se dan cuenta son los papás. No, si mi hijo nunca ha probado droga, amado. Y ya con los ojos todos rojos ahí. Entonces, es bien tremendo eso. Así que hay que orar, ¿verdad? Para que Dios lo guarde, lo bendiga. Porque eso es importante y los hijos tienen que saber que las oraciones de los padres valen mucho y tienen poder. Así que hay que orar.
Hay que orar por eso. Luego, amados, vamos terminando. Un buen padre debe ser un modelo positivo para sus hijos. Y aquí es donde hay las peores de las fallas. El texto que leímos originalmente, Segundo Reyes 15:32, lo volvemos a leer. Mire lo que dice. En el segundo año de Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de un hijo que fue rey. El papá fue rey, él fue rey también, y es de Jotam. Jotam dice que hizo lo recto conforme lo había hecho su padre. Entonces quiere decir de que Usías, el papá de Jotam, fue un gran rey. Y por eso el hijo también fue un gran rey. Ahora, no es una regla. Pueden haber buenos padres, hijos malos. Y pueden haber malos padres y tener hijos buenos. Eso lo ve usted en la escritura. En el caso de los reyes va a encontrar casos donde el padre fue un mal padre, un mal rey, pero el hijo le salió bueno. Entonces no siempre es regla, pero los padres deben de modelar a sus hijos. ¿Por qué? Mire, cuando los hijos están pequeños quieren ser como papá, pero cuando están grandes, nada, hermano. ¿Por qué? Porque no son un modelo a seguir. Si usted le pregunta a su hijo, ¿quiere ser como yo? Si ya tiene 15 años, le dice, no, papá, así que no, yo voy a ser mejor que vos. Bueno, yo digo en otros lados, aquí creo que sí. Entonces, note ser un modelo positivo para sus hijos. Donde yo vivía, conocí a un hombre que tenía mucho dinero, tenía muchos terrenos, mucho ganado, pero tenía un montón de hijos porque tenía 4 esposas. 4 mujeres, una esposa con la que estaba casada y tenía 3 más. Yo no sé cómo logró la propia esposa aguantarlo, porque cerca de, como a 5 cuadras tenía la otra mujer y la tenía en su casa y con sus hijos también. Con la de su casa tenía, puede ver, 1, 2 hembras y 4 varones. Y con la otra tenía 2 varones y 1 hembra. Y con la otra tenía un varón y 2 hembras. Y con la otra tenía, yo no me acuerdo cuántos tenía con la otra. Pero este fulano iba de una casa, iba a la otra, iba a la otra, iba a la otra. Ahora, entonces, cuando uno de sus hijos que se casó, mire el ejemplo que llevaba. Uno de los hijos que se casó, a los años de haberse casado, ya le había echado ojo a la cuñada, o sea, a la hermana de la esposa. Y se la lleva también y le construyó casa. Así que a 2 cuadras de la casa de la propia esposa tenía la cuñada como esposa también, con la cual tuvo hijos. Entonces imagínense, ¿de dónde aprendió? Del papá. Y una vez que yo voy a visitarlo, porque eso me di cuenta ya posterior también de lo demás, es que, le fui a hablar de Cristo, de hecho, a este hombre. Y mire, voy viendo a una jovencita ahí en la casa. Yo digo, ¿quién es? Y le pregunté, bueno, ¿y ella quién es? No, me dijo, es mi hijo que ya trajo su novia acá. El hijo tenía 15 años y se había llevado otra cipota de 15 y ya la tenía en la casa del papá. Ahora, ¿cómo ve usted ese panorama? Él viviendo con las 2 mujeres que eran hermanas y luego su hijo de 15 años ya con una mujer en la casa. ¿Cómo le podía decir a él, mira, aquí no puedo permitir eso? Y él. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es una gran responsabilidad que un padre tiene de modelarle a sus hijos. Pero, ¿qué modelos? Entonces,
los hijos, por lo general, de alguna manera van a copiar algo del papá. De alguna manera. Así que, termino, amados. Un buen padre demuestra afecto por sus hijos. Y es más fácil hacerlo cuando están pequeños que cuando ya están más grandes. Si los hijos no se sienten amados, no se sienten queridos por sus padres, crecen con ese vacío. Yo les he contado que mis padres, yo no me acuerdo que nos brindaran amor, de abrazarnos o si te quiero o algo. Por eso a mí me costaba y me cuesta decirle a los hijos, los quiero, qué sé yo, o los amo. Por lo mismo, que es bien difícil a veces dar aquello que uno no recibió. También les he contado que Dios sanó esa área en mi vida porque yo sentía eso, en especial de parte de mi padre. Hasta cuando Dios me dijo que Él era mi padre, entonces eso se me quitó. Porque yo sentía algo que me faltaba. Y era porque nunca mis padres me dijeron eso. Claro, cuando yo ya crecí, ellos están adultos, ya mis padres sí me abrazaban. Y mi madre hasta me besaba. Pero no lo hizo cuando estaba pequeño. Y entonces, a veces uno puede, amados, llegar a ya adulto, muy adulto, y sentir ese vacío. Una hermana que aún vive, que es anciana, que hoy ya no viene aquí porque se le complica venir. Ella me decía, para el Día del Padre mío, yo siempre lo he visto a usted como mi papá. Y era una anciana. Y me abrazaba la hermana. ¿Por qué? Porque ella sentía el vacío, que no tuvo papá o no conoció papá. Entonces se crió, llegó anciana y sentía ese vacío de papá. Por eso es que hay hijos en las iglesias que no tienen un papá. ¿Por qué? Porque no tuvieron un padre de verdad. Así que padre no es solo aquel que engendra un hijo, sino que es el que está con él hasta que llega a ser adulto y se va de su casa. Ese es el padre que todo hijo desea. Lastimosamente no pasa así. Pero yo quiero decirles algo. El mejor padre del mundo es Dios para todos nosotros. Ese es el mejor padre y ese no nos va a fallar. Ese no nos va a fallar jamás. Lo último que quería decirles es que los padres debemos preparar a los hijos para la eternidad. Porque si usted solo se preocupa por lo terrenal, usted es un mal padre. Los hijos necesitan conocer a Dios, servir a Dios, seguir al Señor, porque sin Dios no estarán con usted en el cielo. Yo no creo que los que estamos acá queremos que nuestros hijos se vayan para el otro lado. Lo mejor que usted puede hacer es que sus hijos sigan las instrucciones, sigan al Señor, le sirvan a Él. Eso es lo mejor que debe de hacer. Es la mejor herencia. Usted le puede dar su preparación académica, pero si se descuida de lo espiritual, ha perdido más todavía de lo que piensa. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos nosotros generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Cuando una generación deja de servir a Dios, la siguiente tampoco no va a seguir a Dios y la siguiente tampoco. Por eso que usted ve que dice la Escritura, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios es un Dios de generaciones. ¿Ve? Entonces, eso quiere decir que los que siguen después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, todos deben de seguir al Señor. En la Biblia habla de la generación, por ejemplo, de Obed-Edom. Obed-Edom habla de que ahí donde estuvo el arca en la casa de él, y usted va a ver generaciones después estaban en el templo. Generaciones después ve usted de las descendientes de Obed-Edom como 70 sirviendo en el templo. Entonces es un orgullo eso, ver que los hijos, las generaciones siguen sirviendo a Dios. Pero cuando los padres no se preocuparon más por lo terrenal y todo y se descuidaron de lo espiritual,
los hijos no van a servir a Dios. Así que tenemos una grande responsabilidad. Y para ser un buenos padres, no es tarea fácil. Tenemos que pedir la ayuda de Dios y ser conscientes que nuestros hijos nos necesitan mientras vivamos. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.